A veces el dolor en la planta del pie podría ocasionarse por el sobrepeso, por hacer muchísimo ejercicio como correr o brincar, pero existen ciertos ejercicios que le podrían ayudar a usted a aliviar esos dolores. Está con nosotros el fisioterapeuta Andrés Guevara. Andrés, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. A ver, arranquemos por lo más importante. ¿Qué es la fascitis plantar, Andrés? Muy bien, buenos días. Un placer estar por acá y espero que hoy toda esta información que brindemos sea útil a nuestros televidentes. Inicialmente, bueno, por acá vamos a apoyarnos en esta pequeña diapositiva donde tenemos un esquema de nuestro pie, ¿de acuerdo? La fascia como tal es esta estructura que vemos nosotros que viene de lo que es el hueso calcáneo a la base de los metatarsos, ¿de acuerdo? Todas las personas tenemos estas estructuras. Ahora, cuando esta fascia o cuando esta estructura sufre algún proceso inflamatorio, que vemos por acá, por ejemplo, un enrojecimiento, va a producirnos dolor. Y ahí estamos entonces nosotros ante lo que es la fascitis plantar. Ahora, doctor, cuando una persona empieza a sentir este dolor, por ejemplo, cuando empieza a hacer ejercicio o cuando ya es recurrente, digamos, que va caminando y empieza a sentir el dolor, ¿cómo identificarlo para decir, bueno, no es algo que esporádicamente me da, sino que ya es muy repetitivo? Claro, eso es importante. Algunos estudios nos hablan que 1 de cada 10 personas presentan o han presentado algún tipo de dolor en esta estructura. El 80% de todos los dolores que tenemos nosotros en toda esta zona del pie es por causa de la fascia o la fascitis plantar. Un punto importante que tenemos que entender nosotros a nivel de lo que es la fascia o la fascitis plantar, perdón, es que normalmente el dolor va a ser muchísimo más agudo en las mañanas. Apenas nos levantamos vamos a sentir ese dolor que punza, ¿verdad? Como si tuviéramos alguna estructura por acá, alguna herida abierta, y no solamente necesariamente cerca del talón, puede ser en todo el recorrido de lo que tenemos nosotros como la fascia plantar. Entonces, doctora, ¿dónde es que duele en el pie específicamente donde más se siente ese dolor? Vamos a depender mucho de la anatomía de nuestro tobillo. Por ejemplo, acá nosotros vemos un arco normal. Una persona con un arco normal tiene estas características. Si tenemos nosotros un arco caído o un arco descendido, que es más bien cuando lo conocemos como pie plano, puede sentir el dolor más puntual en el centro de la planta del pie. Si la persona, por el contrario, tiene un arco elevado, que es más bien una exageración del arco plantar, puede ser que el dolor lo sienta un poco más en la parte de talón. Ok, si el pie es completamente normal, o sea que está arqueado de la forma correcta. Va a depender de las causas que tenemos nosotros para generar esa inflamación. Vamos a ver aquí a continuación otra diapositiva, como si estuviéramos viendo los pies en la parte inferior. En un arco normal, el peso va a caer en estas zonas, a nivel de los metatarsos, y va a ir a una parte, al borde más lateral. En el caso de que nosotros tengamos una alteración, ya sea por una sobrecarga mecánica, por algún sobreesfuerzo, vamos entonces a presentar estos tipos de dolor. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva tenemos una pequeña ruptura de las fibras de la fascia y eso puede desencadenar perfectamente el dolor en la zona del pie. Ahora, doctor, ¿cuáles son las partes del pie que se inflaman, verdad? ¿Y cómo hacer para pues, quitar esa hinchazón, verdad? Para ayudarnos. Claro, a continuación vamos a ver algunos elementos importantes. Lo principal que tenemos que entender nosotros es que dependiendo cómo sea nuestro pie, la fascia también va a tener cierta movilidad. Cuando nosotros vamos presentando algún tipo de dolor en alguno de los recorridos, la carga mecánica a la que nosotros sometamos esta estructura va a inferir directamente sobre si presentamos un dolor aumentado o disminuido. Perfecto, doctor. Hagámonos para acá para que lo veamos con la modelo y sepamos cuáles ejercicios podemos hacer para aliviar ese dolor tan molesto. Entonces, ¿qué es lo primero, doctor? Claro, primero que nada, permítame para acomodar por acá. Vamos a trabajar un poquitito con el pie de nuestra modelo Priscila. Vamos a hacer algunas técnicas primero manuales acompañadas de un gancho y ahorita te vamos a pedir que nos ayudes porfa con la pistola que está por este lado. Recordemos que tenemos entonces el pie, la parte del calcáneo, la parte de la base de los metatarsos. Entonces, toda esta estructura que tenemos acá está donde está situada la fascia. Si nosotros estiramos, vamos a ver por acá, por ejemplo, estos puntos y acá es donde vemos nosotros la fascia. Se puede ver incluso ahí en pantalla donde se ve como una cuerda. A partir de ese momento vamos a hacer nosotros diferentes trabajos manuales donde vamos a elongar un poco la fascia y vamos a estirar. Podemos hacerlo en este sentido o por el contrario, podemos estabilizar en el talón y podemos traccionar hacia la base de los metatarsos. Ahora, esto si estamos hablando nosotros de técnicas manuales, que incluso muchas veces, dependiendo de la flexibilidad del paciente, el paciente lo va a poder hacer por sí solo. Pero si tenemos algún movimiento o alguna limitación donde no nos permita cruzar y alcanzar bien nuestra planta del pie, pues tenemos que ser ayudados entonces por otra persona. Por acá les muestro, por ejemplo, lo que es un gancho. Este gancho nos va a ayudar, por ejemplo, a nosotros a hacer diferentes desplazamientos un poco más fuertes a nivel de lo que es la planta del pie. ¿De acuerdo? Es importante, incluso si se ponen a hacerlo en casita, van a sentir como unas pequeñas pelotitas. Esas pelotitas
precisamente es el tejido que está con mucha tensión. Acá, por ejemplo, nuestra modelo la puedo sentir un poquitito con el gancho donde lo estoy pasando, ¿verdad? Pero es importante que lo hagamos de esa forma. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con movilidad. Ahora, Andrés, por ejemplo, ¿cuál es el beneficio de deshacer esas pelotitas con el gancho? Muy bien, acá lo que estamos procurando siempre es estirar tanto la fascia como los músculos que tenemos nosotros en nuestro pie. También tenemos por acá una pistolita que los vamos a mostrar también, claro que sí. Esta pistolita por acá es una pistolita de percusión. Esta pistola lo que nos ayuda es a generar o aumentar todo lo que es la parte de la circulación, a drenar. Entonces, por ejemplo, nosotros por acá vamos a ver dónde la pistolita inicia y a partir de ahí pues podemos definitivamente trabajar y generar una vibración que nos va a permitir relajar todos esos puntos que están por ahí con presión. Ahora, doctor, si una persona padece muchísimo de dolor, ¿qué tan fuerte podría ser el efecto de esta pistola? Muy bien, es importante recordar que cuando nosotros tenemos dolor, por un acto reflejo de protección, si nosotros generamos más dolor, los músculos más bien se van a contraer aún más. Entonces, tenemos que ir de menos a más. Unos roces primero que sean suaves, para ir generando una desensibilización de los tejidos y a partir de ahí pues podemos entonces poner un poco más de presión o incluso quedarnos en el punto donde se genera el dolor. Quedarnos ahí unos minutos, unos segundos. Ahora, Andrés, correcto. ¿Cuál va a ser el beneficio de estas vibraciones para la persona, digamos, que está sufriendo montones con la fascitis? Muy bien, si nosotros, por ejemplo, comparamos un poco el movimiento que yo voy a hacer con mis manos, los estiramientos, nunca voy a poder llegar a una vibración, a una frecuencia como la pistola. Entonces, cuando nosotros generamos esta vibración con la pistola, lo que estamos haciendo es relajando y mejorando la circulación dentro de la zona. Ahora, tenemos que hacer ambos ejercicios para poder obtener el beneficio. Vamos a ver, todas esas son opciones terapéuticas. Si nosotros contamos con todos estos elementos, van a hacer que el proceso de rehabilitación sea muchísimo más eficiente que en comparación únicamente con la parte de los masajes, con la parte de los estiramientos y por supuesto vamos a también entrar a un punto que es fundamental, los ejercicios que tenemos que hacer para poder mejorar estas condiciones. Que todo es un complemento. ¿Cuáles entonces, Andrés, podríamos hacer en la casa cuando uno está ahí, ¿verdad?, sentado y empieza ese dolor y tal vez uno podría hacer algún ejercicio mientras continúa en la computadora, por ejemplo? Claro, recordemos que estamos hablando que la fascitis plantar va a aumentar, por ejemplo, al momento de levantarnos en las mañanas o cuando estamos mucho tiempo en una posición y tenemos que reincorporarnos. Entonces, vamos a tratar de hacer algunos ejemplos por acá, algunos ejercicios. Como pueden ver, esto es un simple paño, ¿verdad? El primer movimiento que tenemos que hacer nosotros es como si estuviéramos recogiendo ese pañito con los dedos. Entonces, por acá con nuestra modelo podemos ver cómo al momento de tratar de recoger ese pañito se está movilizando todos los músculos de nuestro pie. ¿Cuál va a ser el beneficio de hacer este ejercicio? Muy bien, recordemos que la tensión que está en la parte inferior de la planta del pie tenemos que mejorarla, tenemos que reducirla, liberarla. Y qué mejor que hacerlo con movimientos activos por parte del paciente. Entonces, a ver, Andrés, si entendí, el talón siempre tiene que estar en la misma posición y con los dedos voy jalando el pañito. Correcto, vamos a estirar por acá nuevamente. Y vamos de nuevo, entonces ponemos el piecito y vamos a tratar de recoger, firme el talón, correcto. Y lo que vamos es a ir recogiendo nosotros ese pañito que está por ahí. Este puede ser uno de los primeros ejercicios para generar movilidad en el tejido. Nunca con los dos pies, primero uno y después el otro. Podemos hacerlo con los dos pies, lo que pasa es que muchas veces puede ser que nos cueste un poquitito más hacerlo con ambos pies. A veces tenemos que ponerle un poquitito más de concentración para poder hacerlo, pero perfectamente lo podemos hacer con ambos pies. ¿Cuántas veces al día tengo que hacer eso? ¿Cuántos recogidos tengo que hacer? Muy bien, va a depender mucho de la carga. Si es, por ejemplo, una persona que pasa mucho tiempo de pie, si es una persona que pasa, por el contrario, mucho tiempo sentada, mínimo podríamos hablar de unas 3 veces al día. Ahora, por favor, explíquenos qué hacer con el cono y con el rollo, cómo trabajamos. Claro, venimos por acá. Ya vimos que empezamos a hacer un movimiento coordinado, ¿verdad? A nivel de lo que son los deditos, de ir recogiendo. Entonces estamos generando un poquitito más de movilidad. A continuación vamos a trabajar con este pequeño rodillo que tenemos por acá y lo que vamos a hacer son movimientos controlados hacia el frente y hacia atrás. ¿De acuerdo? Acá vean que estamos haciendo un recorrido en toda la fascia, desde la base de los metatarsos, la base de los deditos, ¿verdad? Que tenemos hasta el talón. Ahora, ¿ella tiene que ejercer algún tipo de presión sobre ese rodillo para...? Muy bien, recordemos que la presión es de menos a más. Si las primeras veces nosotros hacemos una presión leve y me permite aumentar el peso que estoy colocando en el pie, podemos hacerlo. Si no, simplemente vamos a ir haciendo ese movimiento. ¿Para qué nos van a funcionar los conos? Muy bien, los conos es para hacer otro ejercicio que tenemos por acá. Vamos a correr este primero y ya venimos por acá. Entonces los conos es para colocar un punto específico y lo que vamos a hacer es caminar en puntas.
Vamos a ir de un punto A un punto B y nos devolvemos. Aquí estamos trabajando incluso hasta coordinación y equilibrio, que es muy importante. Siempre de puntillas. Siempre de puntas. Y llegamos hasta la base y bajamos. Esto es importante porque por acá incluso algunos pacientes nos dicen, mira, pero mira, es que es parecido a andar en tacones. Es diferente. No es lo mismo el soporte que te da el tacón más la posición que le va a generar el peso si lo hacemos de esta forma, donde definitivamente el pie se mueve libre y todos los músculos tienen que activarse de manera que permitamos hacer el movimiento. Y el esfuerzo también. Y el esfuerzo también. Otra variante que podemos hacer de este movimiento es caminar en talones. Podemos caminar con los talones. Ahora, doctor, si me está doliendo mucho el talón, ¿yo puedo hacer esto? Va a depender. Porque primero podríamos hacer los movimientos o los ejercicios de relajar y después vamos a trabajar sobre este tipo de movilizaciones. Ahora, un punto importante acá tiene que ver con la superficie. Por ejemplo, en este caso estamos con una alfombra que ciertamente le da un soporte, ¿verdad? Y no estamos trabajando directamente sobre el piso, que ahí sí sería un poquitito más complicado. Ahora, ¿este rollo cómo nos va a beneficiar? Muy bien, esto es lo que conocemos nosotros como un foam roller, ¿de acuerdo? En este foam roller lo que vamos a hacer es algo muy interesante. Vamos a pedirle a nuestra compañera por acá que nos pongamos en posición. Y es importante algo, los músculos del pie están también relacionados con los músculos de la pantorrilla. Entonces, todo lo que es el sóleo, gastrocnemios, tenemos que también trabajarlos. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar este tipo de técnicas donde vamos a hacer un desplazamiento y vamos a tratar de relajar. Vamos a elevar un poquitito ahí para poner carga y vean acá que ella está colocando su peso y lo está controlando con sus manos y con su otro pie. Ahora, la presión en este ejercicio también de menos a más. De menos a más, correcto. ¿En qué me va a beneficiar a mí que utilicemos este rollo en la parte de la pierna a la hora de mis dolores en el talón? Claro, recordemos, vamos a detenernos acá y aprovechar un poquitito la posición que tenemos acá. Los músculos que están en la parte posterior de la pierna también van a tener estrecha relación con la parte del pie. Entonces, el trabajar no solamente los músculos del pie, hay que fortalecerlo con el trabajo de las pantorrillas, tanto en fortalecimiento como en relajación. Siempre después de que hice los masajes de ir aflojando, digamos. Correcto, casi siempre vamos a empezar con estímulos donde sensibilicemos la zona y a partir de ahí, cuando ya está un poquitito más móvil, podemos entonces acudir a estos otros elementos. Ahora, ¿en qué vamos a utilizar, por ejemplo, las bolitas? Muy bien, entonces vean ustedes que hemos trabajado, por ejemplo, con el rodillo de manera general. En toda la planta, en toda la planta del pie, correcto. Con estas bolitas que tenemos acá, vamos a enfocarnos nosotros más, si por ejemplo tenemos un dolor más en la base de los metatarsos, que es este punto que tenemos acá, o si es más hacia la zona del talón. Para este ejercicio, te comento que acá es importante colocar el talón en una posición y a partir de ahí desplazar en toda la base de los metatarsos. Entonces hacemos movimientos oscilatorios para un lado y para el otro. Ahora, doctor, si lo que me duele es el talón. Si duele el talón, entonces cambiamos de posición. Vamos a colocar entonces la bolita un poquitito más hacia atrás. Vamos a apoyarnos en la base de los deditos y vamos a trabajar específicamente presionando con la bolita en los puntos específicos. No en el talón per se, sino un poquito más adelante. Un poquitito más adelante, porque si presionamos nosotros en el puro talón, estamos sobre el hueso. Y acuérdense que ocupamos presionar sobre donde se encuentra la zona de la fascia plantar. ¿Cuáles son los beneficios de este ejercicio, doctor? Vamos a hacer masajes transversos profundos. Es una técnica donde nosotros aumentamos la circulación y relajamos en los puntos específicos. O técnica de Siriex, también como lo podemos encontrar. Y otro ejemplo es esta otra bolita, pero va a depender también de qué tan fuerte o de qué tan severo sea el dolor que tenemos. Ahora, esa bolita tiene bolitas en la bolita, ¿verdad? Correcto, correcto. Entonces, ¿cuál va a ser? Me imagino que su beneficio es distinto. Va a aumentar más la sensibilidad. No es lo mismo una bolita, por ejemplo, esta que tenemos acá, que es una bolita un poquitito más suave, a diferencia de esa otra, e igual tenemos que ir midiendo la fuerza de acuerdo a la sensibilidad y la capacidad que tiene el paciente. Y esta otra opción que tiene como Muy una bien. elevación. Esto es lo que tenemos por acá, voy a mostrarles también para que todos en casa lo vean, es una pesita de arena, ¿de acuerdo? Que le vamos a poner un De pañito. las que se ponen en los tobillos. De las que se ponen en los tobillos. Podríamos hacerlo también de esta forma, podríamos arrollar el pañito y colocar entonces el pie en esta forma. Pero ahorita, para tenerlo un poquitito más claro y para tener un desnivel muchísimo más grande, vamos a colocar el pie en esta posición. Vamos acá y cuando estamos en esta posición lo que vamos a hacer es colocarnos de puntas. Vamos a hacer puntillas. Excelente, vean ahí por ejemplo el trabajo muscular que hacemos cuando estamos haciendo las puntas, que es completamente diferente al primer ejercicio que hicimos nosotros. Que eleva aún más la dificultad. Eleva aún más la dificultad y se hace un trabajo de fortalecimiento tanto de los músculos intrínsecos del pie como de los músculos extrínsecos que tienen que ver con la parte de la pantorrilla. Siempre pensando en fortalecer la pantorrilla. Y generar movimiento, correcto. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos esta mañana y a la modelo también muy